Buenas tardes, vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy, reiniciando pues con las actividades de discusiones de temas. Vamos a también a darle la bienvenida para el mes que está iniciando, para el mes de marzo, al grupo de compañeros estudiantes de medicina interna del Hospital de la Antigua. Ellos van a estar acompañándonos en las actividades también de los temas en cada semana durante el mes de marzo. Y pues empecemos ya. Vamos a hablar hoy precisamente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como su nombre lo dice, pues, es una enfermedad de los pulmones, es más que obvio, pues, pero uno de los puntos más importantes que tenemos que saber es que la obstrucción que produce o por la cual se caracteriza esta condición, pues no solo es crónica, sino es irreversible. O sea, estos pacientes no tienen una reversión cuando uno aplica terapias como pues, que tienen un efecto broncodilatador. Esa obstrucción crónica produce a su vez una serie de signos y síntomas que principalmente pues, se manifiestan con cuadros de tos y expectoración crónica pues, derivada de la obstrucción del flujo de aire. Aquí les coloqué esta referencia o este enlace, el cual pues es importante que lo conozcan. Pueden de hecho ingresar ahí a esa página, no sé si lo han hecho alguna vez, pero es una página en la cual hay una gran cantidad de recursos, tanto para personal médico como para pues, pacientes en general que tengan interés en conocer un poco más sobre el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Desde el punto de vista clínico, tenemos básicamente dos grandes grupos. Los pacientes que tienen enfisema, en los cuales tienen, pues estos pacientes lo que tienen es una especie de destrucción realmente de las paredes alveolares y los bronquiolos terminales. Los espacios aéreos, por lo tanto, se expanden, pero eso tiene como efecto una reducción importante a través del tiempo en la capacidad de intercambio gaseoso, obviamente afectando el proceso respiratorio del paciente. Y están los pacientes que tienen bronquitis crónica. En estos pacientes el componente principal no es tanto la destrucción de las paredes alveolares y bronquiolos terminales, sino más bien el proceso inflamatorio crónico que se establece en esas áreas, que produce a su vez pues, no solo inflamación e infiltración por células como neutrófilos y linfocitos, sino que además una gran cantidad de acumulación de moco, detritos celulares y pues restos de bacterias también. De hecho, se pueden colonizar crónicamente, como vamos a ver más adelante, y afectar la respuesta o el riesgo que tengan de desarrollar exacerbaciones agudas de EPOC. También puede incluirse en este grupo a pacientes que tengan enfermedades de vías respiratorias pequeñas. En estos pacientes lo que sucede es que los bronquiolos más pequeños están estrechados y reducidos en su número, pero realmente desde el punto de vista clínico, distinguir estas tres condiciones es pues en ocasiones difícil, porque realmente no existe una división típica, que haya pacientes que solo tengan un componente enfisematoso o pacientes que solo tengan un componente bronquítico crónico. Más bien parece ser que la mayor parte de casos se comportan de forma mixta, o sea, tienen datos clínicos de ambas situaciones. Esta es la página que les comentaba. Aquí está en la página de Iniciativa Global para la EPOC y es un recurso importante para profesionales de la salud y para pacientes también en relación al, pues no solo cobrar conciencia de la condición, sino también a saber cómo abordar mejor a estos pacientes y pues que los mismos pacientes puedan empoderarse para el manejo de su condición crónica. Como vamos a ver más adelante, lo que nosotros tenemos que demostrar cuando tenemos un paciente que sospechamos que tenga EPOC es que hay obstrucción del flujo de aire, y esto lo hacemos a través de una espirometría. Um, el factor principal para este evento o esta condición es el consumo crónico de cigarrillos, el tabaquismo por cigarrillos. El tabaquismo o el consumo de tabaco, pero con puros o con pipa, también podría tener algún efecto de incremento de riesgo de padecer de esta situación, pero no es tan claro o tan directo como el consumo de cigarrillos. O sea, lo que más se relaciona es el consumo de cigarrillos.
Y también, como vamos a ver más adelante, lo que tenemos que hacer es tener una estimación del número de cajetillas por año que el paciente consume para que de esa forma podamos establecer cuál es la posibilidad de que el paciente desarrolle este problema. En la actualidad es una causa importante de morbilidad en Estados Unidos y muerte también. Es la tercera causa de muerte en Estados Unidos y afecta a más de 10 millones de personas en la actualidad en ese país. En Guatemala, pues no tenemos datos confiables, digamos, de qué está sucediendo con esta condición, pero lo que sí puedo decirles es que, por ejemplo, en el Hospital Roosevelt o en los hospitales nacionales de referencia, en las áreas de neumología es una patología muy frecuente, es una de las más frecuentes, pues como causas de consulta en estos hospitales de referencia. No es que de plano como yo fumo o como mi paciente fuma, de plano se va a enfermar de dar poco, porque de hecho hay muchos pacientes que fuman mucho y que pues no desarrollan esto, tal vez se enferman de otra cosa, pero no tienen EPOC. Entonces, aunque sí es un factor importante el humo de cigarrillo por todas las agentes nocivos, tóxicos, procancerígenos que pueda tener el humo de cigarrillo, no es el único factor determinante. También es importante que pues mencionemos que los pacientes pueden tener una susceptibilidad genética incrementada y de esta susceptibilidad genética pues predisponerlos a tener una mayor evolución, una evolución más rápida por daño por el humo de cigarrillo. ¿Qué es lo que sucede al final de cuentas? Van a haber por lo menos 4 fenómenos principales. Uno es la destrucción de la matriz extracelular. Esto se da principalmente por la alteración de la función de los macrófagos, una especie de desequilibrio entre la actividad de proteasa y antiproteasa a nivel del intersticio del parénquima pulmonar, que hace que el paciente, pues, o el macrófago de los pacientes tengan una actividad inadecuada de la lastasa. Eso promueve una mayor destrucción de esa matriz. El otro fenómeno importante es que hay también una especie de inflamación crónica. Los pacientes tengan un componente enfisемatoso o un componente bronquítico crónico, al final de cuentas lo que tienen es una sobreactivación de la actividad de los neutrófilos también, con un desbalance también de la actividad entre pues, agentes oxidantes y antioxidantes que generan más inflamación. También existe una alteración de la programación de la muerte celular, de la apoptosis, y eso afecta el epitelio del tejido respiratorio y lo hace cambiar, digamos, lo hace ser más susceptible incluso a infecciones también. Y el último fenómeno patológico pues, que tiene que ver con el desarrollo de esta condición es una capacidad inadecuada de reparación del tejido. O sea, normalmente nosotros estamos diseñados para poder compensar el daño que tengamos y tratar de recuperar y reparar las áreas dañadas. Eso sucede en cualquier tejido del cuerpo. Claro que esa capacidad se ve también comprometida por factores como la edad. O sea, no reparamos, no cicatrizamos igual conforme vamos creciendo. Nos cuesta un poco más. Sin embargo, esa capacidad de reparación pues siempre la tenemos. Sin embargo, en estos pacientes con el consumo de cigarrillo, la exposición a agentes tóxicos y la susceptibilidad genética incrementada, pues lo que va a suceder al final de cuentas es que esa reparación, que tiene mucho que ver con la actividad inadecuada de los linfocitos, se va a ver comprometida y va a haber una mayor destrucción de la elastina, pues alterando a su vez lo que habíamos mencionado al principio, o sea, la matriz extracelular. No es que cada uno de estos fenómenos se dé por separado, al final de cuentas todos se dan al mismo tiempo y tienen relación entre sí, pero es importante pues que los vayamos como diferenciando pues uno por uno. Como mencionábamos, la exposición crónica al humo de cigarrillos en pacientes o personas que tienen esa susceptibilidad a desarrollar esta complicación va a generar todos los cambios que mencionamos. Las células inflamatorias van a liberar pues sustancias, enzimas que van a destruir las proteínas y dañan la matriz extracelular. Se altera la muerte celular, se acelera la apoptosis, hay más muerte celular por el daño directamente, pues que se da directo por inducción de los agentes oxidantes y la alteración de ese equilibrio inflamatorio y proinflamatorio. Y al final, pues la matriz extracelular se ve comprometida y dañada. Como mencionábamos hace un rato, la principal alteración fisiopatológica de estos pacientes es la obstrucción del flujo aéreo. De hecho, es lo que define la condición. O sea, no puede haber EPOC si no hay obstrucción.
Pero como decíamos, pues la obstrucción debe ser crónica. ¿Cómo vamos a lograr determinar el nivel de obstrucción que puedan tener los pacientes? Bueno, lo vamos a hacer a través de la espirometría, y ahí lo que vamos a evaluar es la capacidad que tiene el paciente de, a través de una maniobra de expiración forzada, cuánto volumen logra sacar en un segundo. Ese es el volumen expiratorio forzado en un segundo. Y ese valor lo vamos a relacionar con el volumen total de aire exhalado que el paciente pueda hacer en una maniobra pues, de espirometría. A esto le llamamos capacidad vital forzada. La relación que hay entre una y la otra, al verse reducida, pues nos va a ir dando el parámetro del nivel de obstrucción que tenga nuestro paciente. Rara vez muestran una buena respuesta a broncodilatadores inhalados. O sea, hay pacientes que tienen obstrucción reversible y los característicos son los pacientes que tienen asma bronquial. O sea, los pacientes asmáticos lo que tienen es una obstrucción del flujo aéreo, pero es reversible cuando ustedes aplican una terapia broncodilatadora, y lo que los define es que tengan una respuesta mayor del 15% de reversión de la obstrucción. Sin embargo, y aunque los pacientes con obstrucción crónica por EPOC pueden responder en algún porcentaje a las maniobras broncodilatadoras o a los tratamientos broncodilatadores, nunca o casi nunca van a tener una respuesta mayor del 15% de recuperación de la obstrucción. Por eso es importante pues, que podamos hacer también este tipo de mediciones en el proceso de la espirometría para determinar y confirmar que el paciente pues, obviamente tiene no solo la obstrucción, sino que es una obstrucción crónica irreversible por EPOC. En la medida que el caso o el problema va progresando, va aumentando, los pacientes van a ir teniendo más compromiso del intercambio de gases a nivel del parénquima pulmonar. Sin embargo, al principio no sucede, o sea, los pacientes no están mal oxigenados ni están ventilando mal. O sea, al principio lo único que tienen es pues inflamación, molestias, un poco de tos, flemas. Pero el paciente no está pues desaturado ni acumulando CO2. Pero en la medida que el proceso fisiopatológico va progresando y se va perdiendo la capacidad de oxigenación porque se pierde, ya sea por destrucción de las paredes alveolares o por acumulación de materia inflamatoria en esos espacios aéreos, se va perdiendo la capacidad de función adecuada, entonces van a empezar a ir surgiendo algunos cambios ya en la dinámica de gases del paciente. La presión parcial de oxígeno en la sangre arterial de los pacientes casi siempre está normal hasta que la BEF1 se reduce a más o menos el 50% del valor predicho. Pero esos pacientes ya tienen un buen tiempo de estar mal. O sea, no es que empezaron hace 15 días a fumar y ya están malos ahora. Ya tienen años después de exposición a tabaco, de cigarrillo, y tienen años también de estar con sintomatología. De hecho, muchos se acostumbran, o sea, no lo ven como algo extraño, pero pues a veces no pasan 5 minutos y ya están tosiendo o sacando flemas. Entonces, pero vean cómo es que no se reduce la presión parcial de oxígeno a nivel arterial, sino hasta que ya tienen una reducción importante del BEF1. Y la otra alteración importante, que es la acumulación de CO2, la presión arterial de CO2 o dióxido de carbono, no es común, o sea que se incremente esa concentración hasta que el BEF1 se reduce a menos del 25% del valor predicho. Esto es un poco variable, pues no es que todos cumplan ese criterio, pero la idea que quiero que tengan es que los cambios en la dinámica de gases se van a ver reflejados en la gasometría hasta bien avanzado el proceso fisiopatológico de los pacientes. Y de hecho, una consecuencia que es ahora, gracias a Dios, es poco común, pero que sí se puede dar en pacientes por EPOC, derivada de la insuficiencia ventricular derecha que puedan tener por incremento de la presión de la arteria pulmonar, que es el cor pulmonale, casi siempre ocurre cuando los pacientes tienen una reducción crónica del BEF1 a menos del 25% del valor predicho y también tienen hipoxemia crónica. O sea, esto se da en etapas muy avanzadas del proceso fisiopatológico. Como comentábamos, existe una serie de factores de riesgo, incluso el factor genético. Hay una condición que se llama deficiencia alfa-1 antitripsina, que de hecho se da por una mutación del gen de la alfa-1 antitripsina. Puede ser una mutación que sea
homocigota o heterocigota y que se manifieste más o menos dependiendo de esa condición o esa cualidad. El punto es que cuando los pacientes tienen deficiencia de esa enzima, van a tener una mayor predisposición a daño del parénquima pulmonar a edades muy tempranas e incluso sin exposición a tóxicos. Sin embargo, el agente principal o el factor principal de riesgo para que los pacientes puedan tener EPOC es el tabaquismo con cigarrillos. Esto lo vamos a expresar, como habíamos dicho hace un rato, como una especie de valor, estimando el número de cajetillas que fuma el paciente por año, es el número promedio de cajetillas de cigarrillos fumadas por día, multiplicado por el número total de años que el paciente ha fumado. Y de acuerdo a eso, pues ya consideramos o le estimamos un índice tabáquico, digamos, le ponemos un valor a eso. Aquí lo que quiero que noten en esta gráfica es lo siguiente. La desviación estándar o la distribución de la población general de pacientes que no tienen exposición a humo de cigarrillos, que es esto, la primera gráfica que está aquí colocada, esa distribución es muy variable. Vean cómo hay pacientes que tienen, pues en relación a lo que les correspondería, una reducción del valor del BEF1 de forma importante, y hay pacientes que tienen un valor mayor. O sea, hay un promedio, una mediana, pues aquí más o menos en medio, pero estos pacientes al final de cuentas tienen una distribución que podríamos llamar normal. En la medida que el paciente va aumentando su exposición al humo de cigarrillo, así vamos a ir viendo cómo se va esa curva o esa distribución normal se va desplazando hacia la izquierda. Entonces, aunque aquí cuando el índice tabáquico está entre 0 y 20 cajetillas por año, aunque no pareciera haber mayor alteración, ya notamos cómo la cantidad de gente que está con una reducción del EF1 va aumentando en relación a la gráfica anterior. Miren, hay una mayor cantidad de pacientes que ya se están pues manifestando con reducciones del EF1. Y en la medida que va incrementando el número de exposición al humo de cigarrillo, miren, como de 21 a 40, de 41 a 60 cajetillas al año o más de 61 cajetillas al año, vean cómo esa distribución se va derivando totalmente hacia el lado izquierdo de la gráfica. Aquí estos pacientes tienen reducciones muy importantes del BEF1 y obviamente en la medida que lo tengan van a tener más síntomas. Pero vean cómo aún, precisamente derivado de esos factores genéticos y situaciones ya propias, inherentes al paciente o al individuo que está fumando, hay pacientes que aún con una gran cantidad de exposición tienen un BEF1 ya sea normal o incluso por arriba del valor esperado, ¿no? O sea, son esos abuelitos que uno dice, Alan, pero si yo conozco mi tío no sé quién o mi abuelito no sé cuál, fumó un montón y llegó a los 100 años fumando y el pobre nunca tuvo nada de esto, pues seguramente cayó aquí, pues, pero él tiene factores que lo protegieron de esa manifestación. Pudo haber sido que tuviera otros problemas, pues, pero el punto no es que como mi abuelito fumó hasta los 100 yo voy a fumar igual, no. Siempre es importante, como vamos a platicar también más adelante, es importante promover que el paciente deje de fumar. Aquí hay una serie de situaciones que vamos a comentar que es importante, de hecho. Fíjense que conforme los pacientes van teniendo más edad, hay cuadros que se pueden sobreponer. O sea, hay pacientes que parecen EPOC y lo que tienen es asma crónica, o algunos que tienen asma y se complican con EPOC porque son fumadores aparte, y por eso es importante hacer los estudios diagnósticos, sobre todo la espirometría, para saber si tienen una respuesta buena a broncodilatadores o no, o qué cantidad de componente de sus síntomas dependen más del asma bronquial o más del EPOC. Esto también, pues obviamente, para determinar el tipo de tratamiento que tengan que tener. Las infecciones respiratorias, más o menos el 50% de los pacientes que tienen EPOC y que se exacerban, o sea, que tienen exacerbaciones, la causa principal de esa exacerbación son las infecciones bacterianas. Un 25%, más o menos 25-30%, son infecciones virales y el resto, pues no se logra determinar una causa específica. A veces puede ser pues alguna situación de estrés agudo, algún cambio climático muy importante, con condiciones de humedad distinta. Entonces puede ser que esos factores sean pues los responsables de la exacerbación aguda, pero la causa principal son las infecciones de tipo bacteriano o viral. Por eso es importante que estos pacientes, como vamos a ver también más adelante,
los inmunicemos. Les tienen que poner sus vacunas contra neumococo, contra influenza, contra bordetella pertussis y también ahora las vacunas de COVID. La exposición ocupacional. Los pacientes que tienen algunas, digamos, tipo de trabajo en los cuales están expuestos a ciertas sustancias, por ejemplo, en minas o pacientes que trabajan con algodón, pueden tener también más predisposición a tener manifestaciones o síntomas de EPOC por la misma exposición a este tipo de sustancias. La contaminación atmosférica. Fíjense que en la actualidad cada vez vamos cobrando más conciencia de la importancia que tiene la contaminación del ambiente, o sea, del aire, la contaminación de las fuentes de alimento, la contaminación de las fuentes de agua con sustancias tóxicas, procancerígenas, sustancias como insecticidas, herbicidas, pero también ahora con microplásticos. Y resulta que esa contaminación con microplásticos, sobre todo en los alimentos o incluso en la ropa y todo lo que usamos, parece ser que ejerce un efecto disruptor endocrino importante y también puede ser un factor que incremente la posibilidad de tener daños de tipos inflamatorios, sobre todo aquí a nivel pulmonar en este caso que estamos platicando. La exposición pasiva al humo de tabaco también puede ser importante si el paciente está expuesto, sobre todo desde niño, si está de edades muy tempranas expuesto a esta situación, puede haber un riesgo mayor de que desarrolle síntomas, incluso intraútero. Y bueno, lo que hablábamos hace un rato sobre las situaciones hereditarias o genéticas, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que pues es la condición genética más frecuente que tiene que ver como riesgo para evolucionar hacia EPOC. Y de hecho tiene tratamiento, eso se puede tratar, ahorita les vamos a platicar cómo. Fíjense que al final de cuentas todos, como les decía al principio de la plática, todos vamos a tener problemas funcionales, o sea, la maquinaria va a fallar en algún momento. Hablando específicamente del tema pulmonar, pues va a haber un periodo a partir del cual vamos a ir teniendo una especie de declinación de la funcionalidad de nuestros pulmones. Ese periodo inicia más o menos entre los 20 y los 30, tal vez hasta los 40, pero obviamente la declinación, y eso aplica para pulmones, corazón, riñones, sistema inmune, sistema metabólico endocrino, para todo. Esa declinación depende mucho de nuestros hábitos de vida. Esos incluyen las horas de sueño, incluyen el manejo del estrés, incluyen el manejo de la ansiedad y depresión, incluyen la alimentación, si es correcta o no, incluyen una buena hidratación, el ejercicio físico, incluso hasta otras intervenciones como el yoga y la meditación trascendental, que pueden tener influencia o impacto en esta declinación que vamos a observar aquí graficada. Esta declinación normal, o sea, estos pacientes en la línea azul pues van bajando su funcionalidad pulmonar de forma muy gradual, pero vean cómo más o menos hasta los 80 conservan un nivel de porcentaje de funcionalidad bastante bueno. O sea, aquí más o menos tienen como el 70-75% del valor del BEF1 que tienen que tener. Pero esa evolución se puede ver comprometida. Por ejemplo, aquí, en esta curva que está acá, en la que se separa aquí de la línea azul a este nivel, la línea D, digamos, aquí hay una declinación rápida que probablemente tenga que ver con la exposición aquí a un evento puntual. Estos cambios en la evolución pueden tener que ver con la exposición a tabaquismo. O sea, no es exclusiva del tabaquismo, pero sí es el factor principal. Y aquí en esta curva, la C, que está acá, de crecimiento reducido, aquí los pacientes lo que tienen es que hay algún evento en su desarrollo temprano, entre los 10 y 20 años de edad, que les limita a alcanzar el pico máximo de funcionalidad y que aunque tengan una curva de declinación más o menos parecida a la normal, en velocidad realmente como llegaron a un punto más bajo de evolución, pues van a empezar a tener manifestaciones de deficiencia de edades más tempranas. Aquí pueden haber problemas de crecimiento, problemas nutricionales, problemas metabólicos o genéticos que puedan afectar ese desarrollo pulmonar y que bueno, es importante documentar. Como habíamos comentado al principio de la clase también, el cuadro clínico principal va a tener que ver con tos, producción de esputo y disnea. Esos son los síntomas característicos de EPOC.
La tos debe ser crónica, o sea, los pacientes se quejan de tos frecuente y recurrente y pasan periodos de 2, 3 semanas con tos, por lo menos durante un mes, cada 3 meses durante un año. Los pacientes tienen eh, mucha incapacidad y la situación es que va aumentando, o sea, poco a poco va haciendo esfuerzos menores, van teniendo más dificultad para hacer esfuerzo físico, o sea, van teniendo disnea de esfuerzo. Y lo de la producción de esputo, pues depende mucho más. Si hay un componente de tipo bronquítico, o sea, si hay más inflamación, van a producir más esputo. Y si el componente es más enfisematoso, va a tener menos esputo, pero igual la disnea va a ser más característica. Los síntomas evolucionan durante meses o años. Y como les comentaba hace un rato, también los pacientes se pueden acostumbrar a estar así y no lo ven como algo malo. Pues, o sea, mire, tiene algún síntoma. No, doctor, y están enfrente de uno, va a toser. Entonces, mire, y esa su tos, no, esa la tengo hace mucho tiempo, ya ni caso le pongo porque pues, me pongo peor, pero obviamente hay que estar atento a eso, pues, y pensar que pueda tener EPOC el paciente. En la medida que el paciente va teniendo progresión, pues la disnea de esfuerzo se va haciendo cada vez más manifiesta con esfuerzos menores, y los pacientes al final de cuentas van a desarrollar una disnea tan intensa que les puede dificultar la realización de sus actividades cotidianas, incluso peinarse. O sea, puede ser tan difícil para ellos peinarse que no puede ni siquiera ponerse la ropa. El examen físico en etapas iniciales por lo general es normal. O sea, el paciente, ustedes lo examinan, le toman la presión. Obviamente si pueden encontrar algunos factores de riesgo, pues, o sea, estigmas de tabaquismo crónico, digamos, manchas en los dientes, manchas en las uñas, en las manos por fumar, el aliento a tabaco que lo transpiran prácticamente los pacientes, todo eso lo pueden encontrar. Pacientes, digamos, muy delgados o también obesos que pueden pues tener como factor de riesgo eso, pero no siempre encuentran algo malo como tal, digamos estertores o algún hallazgo clínico pulmonar. Pero en la medida que el paciente va teniendo más cronicidad y la enfermedad se va agravando, ya empieza a haber alteración de la mecánica de intercambio de gases y el paciente empieza a tener clínicamente también una manifestación que es una prolongación en la fase expiratoria del ciclo respiratorio. A veces pueden tener sibilancias, a veces no. A veces pueden haber estertores, a veces no. Si el paciente tiene un componente de hiperinsuflación del tórax, va a tener un aspecto de tórax en tonel y cuando ustedes lo percuten, el tórax va a tener hiperresonancia. Eso es bastante característico. Pero no todos lo tienen al principio. Eso se va desarrollando conforme el paciente va avanzando en su condición. Y pues a veces incluso pueden tener un movimiento, cuando ya es un cuadro muy avanzado y está muy mal el paciente en su dinámica de respiratoria, pueden tener una especie de movimiento paradójico del tórax, que como que se contrae cuando inspira y se expande cuando expira. Realmente y tiene que ver con la manera en la que el diafragma se está movilizando. Si la insuficiencia respiratoria es muy severa, pueden ustedes notar incluso que ya utiliza de forma importante músculos accesorios para respirar, adopta una posición en trípode porque se le facilita un poco el expulsar el aire, o sea, sacarlo en la fase expiratoria, pero pues si ya el compromiso de oxigenación es mayor, va a tener cianosis también. Estos son los dos aspectos clásicos que van a encontrar en cualquier libro de medicina interna o de neumología, los dos tipos de pacientes, digamos. Está el soplador rosado, que es este paciente que está muy adelgazado, muy delgado, con uso de músculos accesorios para respirar, un consumo importante de la grasa celular subcutánea, aquí a nivel de la cara, a nivel también del área del tórax. Está muy mal nutrido. Estos pacientes no tienen cianosis sino hasta etapas finales de la evolución de su cuadro clínico, porque el componente principal tiene que ver con la destrucción de las paredes alveolares. Y están los pacientes bronquíticos crónicos, que les llaman sopladores cianóticos o congestivos azulados o cianóticos. Estos pacientes pues tienden a ser obesos, tienen un poco más de grasa celular subcutánea, pero tienen mucha manifestación de tos productiva de esputo. El esputo puede ser amarillento, o sea, básicamente flema. Es tos productiva de flemas amarillentas o verdosas. Y pues como decíamos, no siempre los pacientes se van a comportar
o así, digamos, directamente a bronquitis crónica o enfisematosos totalmente. Van a haber una especie de línea media en la cual los pacientes puedan tener algunos componentes o síntomas de ambas situaciones. Aquí está, digamos, como más explicado los cambios clínicos que se pueden dar. Los pacientes con un componente más de tipo enfisematoso, los sopladores rosados, tienen un componente más importante de disnea, generalmente es más severa y se presenta pues después de los 50 años de edad. Casi nunca tienen tos, sino hasta en periodos más avanzados de su evolución. Pero los pacientes que tienen bronquitis crónica, o sea, en los cuales predomina esa situación, estos pacientes sí van a tener como componente principal tos crónica productiva de esputo mucopurulento y exacerbaciones frecuentes de infecciones pulmonares. Generalmente se empiezan a manifestar más tempranamente en la vida, entre los 30 y 40 años de edad, y aunque la disnea no es tan frecuente, sí puede haber limitación importante a la realización de ejercicio, o sea, disnea de esfuerzo, y obviamente las exacerbaciones clínicas pues, sí van a tener más disnea. En los hallazgos de laboratorio, los pacientes con predominio enfisемatoso tienden a tener una situación más o menos normal de hemoglobina, tienen un componente más o menos normal también de presión arterial de oxígeno y de CO2, también presión arterial de CO2. En reposo, por lo general, la saturación de oxígeno es normal. Y lo característico con ellos en la placa de tórax es encontrar datos de hiperinsuflación, como vamos a ver en un ratito ahorita que veamos algunas placas. Los pacientes con bronquitis crónicas van a tener hemoglobinas un poquito más altas, ¿sí? A etapas más tempranas, y van a tener una mayor frecuencia de reducción de la presión arterial de oxígeno. Estos pacientes también tienden a elevar con mayor frecuencia la presión arterial de CO2, y en la placa no se ven tantos datos de hiperinsuflación, sino más datos de tipo, pues, como patrones intersticiales que también vamos a ver en un ratito. Las pruebas de funcionamiento pulmonar, bueno, aquí obviamente tenemos que hacer la espirometría y ver demostrar que haya obstrucción. Y si hacemos alguna prueba adicional, generalmente pues va a estar relacionada con la capacidad de difusión de gases que tenga. Podríamos en todo caso considerar hacer gasometría arterial a algunos pacientes, pero generalmente lo hacemos cuando ya están en etapas más avanzadas. Antes de un cuadro muy severo no vale la pena medir gases arteriales. Los pacientes al final de cuentas van a desarrollar tarde o temprano un cuadro de disnea importante, con reducción importante de su funcionalidad y su calidad de vida. Aquí, pues básicamente lo que habíamos mencionado, los pacientes enfisемatosos tienden a tener más compromiso de tipo nutricional. El signo de Huber es este movimiento paradójico que habíamos comentado de la caja costal con la inspiración. Y a pesar de que los dedos en palillo de tambor puedan sugerir alguna situación de mala oxigenación crónica, en el contexto de POC, lo que nos debe hacer pensar es que el paciente tenga algo más. Generalmente es un cáncer, ¿no?, que esté complicando el cuadro de evolución del paciente. Porque como aparte del EPOC, el tabaquismo también puede inducir un incremento de riesgo de cáncer pulmonar, pues también es una situación que tenemos que estar pues pendientes. Aquí está lo que mencionábamos, cuando hacemos espirometría pulmonar vamos a clasificar a los pacientes en estadios de acuerdo a la gravedad de la obstrucción. Y aquí lo que vamos a determinar es el BEF1 y su relación con la capacidad vital forzada. De acuerdo al nivel de alteración que tenga, pues así vamos a ir clasificándolo. Si la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada es menor del 70%, o sea, menor de 0.7, con una BEF1 arriba del 80% de lo predicho, pues el paciente tiene una obstrucción leve, o sea, tiene POC estadio 1. Si esa misma relación entre el BEF1 y capacidad vital forzada está abajo de 0.7, pero la BEF1 está entre el 50 y 80% del valor predicho, pues ya tiene una obstrucción moderada y estaríamos hablando que el paciente está en un estadio 2. Por el contrario, si ya está la BEF1 con un valor entre el 30 y 50% del valor predicho, siempre con una relación entre la BEF1 y capacidad vital forzada abajo de 0.7,
la obstrucción es grave y estaría en estadio 3, pero es muy grave si el valor del BF1 es menor del 30% del valor predicho. Siempre obviamente con demostración de que la relación entre BF1 y la capacidad vital forzada es menor de 0.7. Ahí estamos en un cuadro, un estadio 4, una gravedad muy grave. Como mencionábamos, hay algunas otras ayudas diagnósticas. Lo principal es la espirometría, es lo que nos va a determinar el diagnóstico, porque tenemos que demostrar que hay obstrucción. La gamsometría arterial puede ser útil en pacientes en los cuales ya hay evidencia clínica de compromiso o sospecha de que lo haya, porque ya tiene un cuadro más crónico de evolución. La hematología completa es importante en cualquier estadio de la evolución clínica, pues porque podemos encontrar algunos cambios en hemoglobina, hematocrito, pero lo principal sería ver si el paciente tiene alguna situación de tipo inflamatorio asociada a los síntomas actuales, como pues leucocitosis o neutrofilia también, que pueda estar complicando al paciente y hacernos sospechar que hay infección. La placa de tórax tiene algunos hallazgos característicos que vamos a mencionar más adelante. En el electrocardiograma, cuando ya el paciente tiene una hipertensión de la arteria pulmonar crónica y hay compromiso del corazón derecho, pueden haber datos también de crecimiento del corazón derecho, bloqueo de rama derecha, incremento del tamaño del QRS en las derivaciones derechas. Entonces eso lo tenemos que documentar ahí con el electrocardiograma. La tomografía de tórax es útil sobre todo cuando tenemos algunas dudas. En la actualidad puede ser útil incluso en pacientes en los cuales tengan sintomatología pero no califiquen desde el punto de vista espirométrico para clasificarlos como EPOC. Sin embargo, en la TAC ya se pueden encontrar algunos datos o hallazgos pues, de patología cuando se realiza en estos pacientes. Y pues nos puede ser un elemento adicional para pues, ayudarnos a convencer al paciente que es importante que deje de fumar, por ejemplo. Y en los casos en los que sospechemos, ya sea por herencia o lo que tengan deficiencia de alfa-1 antitripsina, pues habría que medir la concentración de la misma. Algunos estudios en la actualidad sugieren que es importante medirla de todos modos, o sea, si el paciente tiene poca hay que medirla, pero yo diría que tiene que ser algo, sobre todo cuando hay un índice de sospecha elevado, pacientes muy jóvenes, pacientes que no han tenido exposición a tabaquismo con cigarrillos, que no han tenido exposición a sustancias tóxicas. En esos casos sí sería importante determinar la concentración de alfa-1 antitripsina para darle tratamiento específico. Estos son ejemplos de algunas radiografías de pacientes con EPOC. Vemos cómo el diafragma tiende a aplanarse, los espacios aéreos intercostales están incrementados, hay cierto grado de horizontalización de las costillas y hay pues una mayor radioluminiscencia a nivel pues, de los campos pulmonares. Eso es muy característico de pacientes con enfisema. Este paciente también tiene aquí un poco de patrón de tipo retículo intersticial para cardíaco derecho principalmente, y podría pues tener esto como consecuencia de un cuadro de POC. Cuando se le realiza una tomografía con angiografía, vean cómo ustedes pueden determinar aquí que hay una gran área aquí de ausencia prácticamente de parénquima pulmonar en esta región superior del pulmón izquierdo. También áreas muy muy extensas en el resto de ese mismo pulmón sin parénquima pulmonar y una especie de infiltrado o patrón de tipo reticular en el otro pulmón con datos de inflamación crónica bastante manifiestos. Otros ejemplos de radiografía, vean lo que mencionábamos, el incremento del tamaño de los campos pulmonares, la radioluminiscencia incrementada, la horizontalización de las costillas, el aplanamiento, sobre todo el diafragma izquierdo, vean cómo está pues aplanado acá por la hiperinsuflación que este paciente tiene. Y otra radiografía en la cual se ve pues grandes áreas ahí de prácticamente ausencia importante del parénquima pulmonar, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Incluso hay tanto atrapamiento aéreo que se ve como la silueta del corazón se mira pequeña, ¿verdad? Y se miran estas pues como patrones de tipo intersticial acá, sugiriendo pues que también hay un proceso inflamatorio ahí del parénquima pulmonar, sobre todo crónico. En el electrocardiograma lo que vamos a encontrar son lo que habíamos mencionado hace un rato sobre evidencias de problemas en el funcionamiento del corazón derecho.
sobre todo con hipertensión de la arteria pulmonar. Esto, si no se resuelve y se vuelve crónico, pues va a hacer que el paciente evolucione a cor pulmonar, o sea, falla del ventrículo derecho derivada de ese incremento de presión de la arteria pulmonar. Eh, Vean cómo aquí estas ondas S terminal aquí en B5 y B6 no son normales, tampoco hay una buena progresión del vector desde B1 hasta B6, se queda pues progresa muy mal, realmente progresa mal, y pues hay datos acá que sugieren que el corazón del lado derecho está incrementado de tamaño. Este es un ejemplo de una radiografía y tomografía del mismo paciente. En este caso es un paciente de 71 años de edad que tiene incremento importante del volumen pulmonar, aplanamiento de los diafragmas, ¿sí?, de los semidiafragmas, incremento del espacio aéreo intercostal, horizontalización de las costillas. O sea, todos estos son datos radiológicos de EPOC. Y tiene también ciertas áreas de patrón retículo intersticial bilateral, parecido a las placas que habíamos visto anteriormente. Y en la tomografía vemos cómo hay incremento del grosor por inflamación de las paredes bronquiales, tanto aquí cerca del área de la carina, ¿sí?, como a nivel ya de los bronquios, de la dilución de los bronquios. Vean cómo están engrosadas estas paredes bronquiales. Ahí hay mucha acumulación de moco e inflamación. Una vez que hemos diagnosticado a nuestro paciente y lo hemos clasificado de acuerdo a su condición clínica y a sus síntomas, pues vamos a tener que tratarlo, pues. Y hay dos grandes fases del tratamiento. Está el tratamiento en fase estable, en las cuales pues realmente las únicas intervenciones que han demostrado que son eficaces para reducir mortalidad y evolución hacia mortalidad son el cese del tabaquismo. Por eso les decía que independientemente de que si siente mal o no siente mal el paciente, ustedes tienen que insistir en que deje de fumar y tienen que buscar una forma en la cual deje de fumar. No solo decirle, mire, deje de fumar y ahí nos vemos dentro de un año. Tienen que ofrecerle ayuda, pues, y si no pueden, pues enviarle a una clínica de suspensión de tabaquismo. Ahí en el Hospital Roosevelt no hay una clínica como tal, pero sí la unidad de neumología, hasta donde yo sé, la unidad de neumología pues ayuda mucho a estos pacientes en su búsqueda, pues, de dejar de fumar. La otra intervención que ha demostrado reducción de mortalidad es el tratamiento con oxígeno en pacientes que tienen hipoxemia crónica, y también la intervención quirúrgica, o sea, la cirugía de reducción de volumen pulmonar en pacientes que lo ameritan. O sea, esto no es para todos, ¿no? Pacientes que son seleccionados con enfisemas muy avanzados. Estas intervenciones mejoran la supervivencia de los pacientes con EPOC. Algunos estudios sugieren que la inhalación de corticosteroides, o sea, el uso crónico de corticosteroides inhalados, puede también reducir la evolución hacia mortalidad, y también el uso de antagonistas muscarínicos. Pero pues generalmente lo usamos como tratamiento para los síntomas, básicamente. En cuanto al cese del tabaquismo, también a su vez hay tres intervenciones principales. Una de ellas es la aplicación o el uso de chicles, parches de nicotina que puedan ayudar al paciente a reducir su sintomatología. También la intervención con bupropión, por sus efectos antidepresivos, y vareniciclina también, que pueden tener efectos positivos en ayudar a los pacientes a evolucionar a dejar de fumar. Y al final de cuentas que cesen el tabaquismo, o sea, que dejen de fumar, les sirve para reducir la tasa o la velocidad de reducción de la función pulmonar que estos pacientes tienen. De acuerdo a la clasificación que hagamos con nuestros pacientes, clasificación clínica esencialmente, vamos a ir decidiendo cuál es el tratamiento que sería más adecuado. En este grupo A vamos a incluir a los pacientes que tienen un riesgo bajo de evolucionar a hospitalización, o sea, de requerir hospitalización, y que además tienen síntomas poco frecuentes, o sea, no están tan mal. Estos pacientes lo que hay que hacer es usar un broncodilatador inhalado. Si el paciente, por el contrario, ya tiene síntomas persistentes, o sea, ya tiene síntomas más serios y el riesgo de todos modos sigue siendo bajo de hospitalizarse, además del broncodilatador de acción prolongada, pues uno podría sumarle, pues ya si está usando un beta agonista, sumar un antimuscarínico, y si está usando un antimuscarínico, sumar un beta 2 agonista.
Y en el grupo C están los pacientes que tienen pocos síntomas o que tienen un riesgo alto de hospitalización por la exacerbación aguda. Estos pacientes, aparte del antimuscarínico que tienen que tener ya de base como tratamiento, uno puede agregar un beta 2 agonista o pues ya también considerar el uso de corticosteroides inhalados como parte del tratamiento combinado para reducir su sintomatología. Y en este último grupo D están incluidos los pacientes que tienen síntomas altos, o sea, mucha sintomatología de disnea y mala tolerancia al esfuerzo, y que aparte tienen un riesgo alto de ser hospitalizados. En estos pacientes, pues aparte de los antimuscarínicos y los beta 2 agonistas y los glucocorticoides inhalados, también debemos considerar pues ir agregando otros tratamientos como el roflumilast, que ahorita vamos a platicar en un ratito, o utilizar también algunos antibióticos, sobre todo macrólidos, dado que la mayor parte de las exacerbaciones, como comentamos hace un rato, se deben a procesos de tipo infeccioso bacteriano. Dentro de los antagonistas muscarínicos anticolinérgicos que más se utilizan está el bromuro hipatropio. Sí, esto se aplica de forma inhalada y pues su efecto principal es que pues logra broncodilatar, reduce de forma importante los síntomas de los pacientes y mejora agudamente el BEF1 de los mismos. Tiene que ser parte del tratamiento basal de estos pacientes. En general son bien tolerados, sus síntomas secundarios son casi siempre poco frecuentes y muy, digamos, poco intensos, pero lo más frecuente es encontrar resequedad en áreas de mucosas. Entonces a los pacientes se pueden quejar de boca seca o si se aplica con demasiada frecuencia también pueden tener pues más resequedad de los bronquios e incluso incrementar la sintomatología de tos. Entonces hay que tener cuidado con la frecuencia con la cual se está aplicando. Los glucocorticoides inhalados o corticosteroides inhalados son importantes, como habíamos mencionado, para reducir las exacerbaciones, pero no se ha demostrado de forma plena que tengan que ver con la tasa de declinación de la función pulmonar de estos pacientes. Si se toleran bien, pues el paciente casi no tiene ninguna sintomatología porque la tasa de absorción a nivel sistémico es muy baja, pero sí se han reportado estudios en los cuales se encuentra un incremento de la pérdida de densidad mineral ósea, o sea, osteoporosis, o si el paciente no tiene una buena técnica para inhalar y el esteroide queda en el área de la boca o la orofaringe, entonces van a tener un incremento del riesgo de candidiasis orofaringia e incluso neumonía en algunos pacientes que no puedan tener una mecánica adecuada de protección a nivel de sus mecanismos de protección normales a nivel pulmonar. Los glucocorticoides orales sistémicos en general no están recomendados para su uso crónico, pueden ser útiles en el contexto de una exacerbación aguda, pero no para uso de mantenimiento crónico. ¿Por qué? Pues porque aparte de que no han demostrado que reduzcan realmente la evolución del cuadro clínico y aparte de que pues puedan pues tener un costo incrementado, los efectos adversos o secundarios de los mismos son muy frecuentes y muy importantes: la osteoporosis, aumento de peso, intolerancia a la glucosa, incremento del riesgo de cataratas, incremento del riesgo de infección. Todo esto pues puede estar relacionado con el uso de glucocorticoides sistémicos. La teofilina es un buen tratamiento, no es de primera línea, pero sí es un tratamiento que puede complementar lo que ya están haciendo otros medicamentos, sobre todo logrando una mejoría en el flujo aéreo y en la capacidad vital de los pacientes. Pero casi siempre no lo vamos a usar como monoterapia, sino lo vamos a usar como terapia de combinación con las otras terapias inhaladas que ya mencionamos. El roflumilast que habíamos mencionado hace un rato es un inhibidor de la fosfoesterasa 4 y su efecto principal es reducir la frecuencia de las exacerbaciones en pacientes con EPOC avanzado o grave. También en pacientes que tienen bronquitis crónica y que han tenido antecedentes previos de exacerbaciones. De hecho, el factor de riesgo principal para tener una exacerbación aguda de bronquitis crónica o de EPOC es haber tenido ya una exacerbación. O sea, si un paciente ya tuvo exacerbación, tengo que considerarlo de alto riesgo. Y esta puede ser una buena terapia para este tipo de pacientes. ¿Por qué? Pues porque puede lograr un efecto sobre la reducción de la obstrucción del flujo aéreo y la sintomatología de los pacientes. Y el uso de antibióticos en los casos seleccionados. Fíjense que hay algunos estudios en los cuales se ha intervenido a los pacientes dándoles dosis diarias de acitromicina, por ejemplo, o algún macrólido durante 6 meses, y sí se ha visto que se ha reducido la frecuencia
de las exacerbaciones agudas de POC, pero esto solo se ha hecho en estudios controlados. O sea, ya para establecer como una terapéutica crónica, habría que, digamos, individualizar el contexto del paciente. Pero si es un paciente que ha tenido muchas exacerbaciones en un año, pues sí probablemente valga la pena dejarlo con terapia supresiva antibiótica. El oxígeno como terapéutica, habíamos ya comentado que es uno de los pocos tratamientos que disminuye de forma inequívoca la tasa de mortalidad en pacientes con EPOC, sobre todo si ya tienen compromiso de oxigenación demostrado. Entonces tiene que ser parte del tratamiento en fase estable de estos pacientes. Y para pacientes en los cuales hemos demostrado una deficiencia de la actividad de alfa-1 antitripsina, el tratamiento de reposición de la misma pues está disponible y es obviamente indicado en esos casos para reducir no solo la sintomatología sino la evolución del daño. Dentro de los tratamientos no farmacológicos ya habíamos comentado el tema de la inmunización. Estos pacientes tienen que tener sí o sí su vacuna de la gripe, vacuna de neumococo, vacuna de Bordetella pertussis y ahora la vacuna de COVID. La rehabilitación pulmonar es importante porque va a incluir a los pacientes en programas en los cuales se mejoran sus condiciones nutricionales, se pueden abordar los aspectos psicológicos que le estén afectando incluso. Por esos pacientes se pueden deprimir al ver que no pueden hacer ejercicio o no toleran hacer sus actividades cotidianas, y también educación precisamente para ir venciendo algunas barreras, sobre todo por ejemplo contra la inmunización o contra el mismo hecho de que los pacientes piensan que ya no pueden hacer nada. Entonces estos programas de rehabilitación pulmonar son muy importantes. La cirugía de reducción de volumen pulmonar en los casos en los cuales esté indicado. Los pacientes que tienen una reducción muy importante del BEF1, sobre todo abajo del 20%, o que tienen enfisemas muy extensos distribuidos de forma difusa en un estudio tomográfico, pueden ser de los pacientes que más se beneficien de este tipo de intervención, porque pues reduce la mortalidad a largo plazo en esos casos. Entonces podría considerarse sobre todo para pacientes con cuadros muy graves. Y el trasplante pues va a estar indicado en pacientes que tengan EPOC. De hecho, la EPOC en la actualidad constituye la segunda indicación principal para trasplante pulmonar. Y los pacientes que más se van a beneficiar, o los que deben ser considerados para esta situación, son obviamente los que tienen un cuadro más severo, más grave, con una discapacidad más severa a la funcionalidad, digamos, a sus situaciones del día a día, y que requieren tratamientos múltiples y a dosis máximas. Entonces deben de ser considerados para este tipo de intervención. La otra fase del tratamiento son el tratamiento de las exacerbaciones de EPOC. Aquí obviamente la exacerbación va a consistir en un empeoramiento agudo, episódico, de los síntomas respiratorios que ya mencionamos, ¿verdad? Con disnea, tos, sibilancias, mayor producción de esputo, cambio en sus características, o sea, más espeso, con otro color. Estos pacientes tienen que recibir antibiótico, deben recibir oxígeno, y pues no es conveniente en la exacerbación hacer espirometría, pero sí cuando el paciente se recupera podría ser útil hacer un estudio de espirometría para ver cómo va el proceso evolutivo de su obstrucción crónica. Cuando un paciente ha tenido exacerbación, pues ya mencionábamos que ese es uno de los factores principales para tener nuevas exacerbaciones, y estas exacerbaciones precisamente tienen una gran porcentaje de la cantidad del gasto que se hace en los servicios de salud para el tratamiento de la EPOC. O sea, equivalen a más de 10 millones de dólares al año en Estados Unidos nada más, todos los cuidados que involucran el tratamiento de estas crisis agudas de exacerbación por EPOC. La causa principal son las infecciones, como habíamos comentado. Hay que usar broncodilatadores, antimuscarínicos, beta-2 agonistas. Hay que usar también antibióticos, sobre todo porque los microorganismos más frecuentes como causa de exacerbación son las bacterias, y dentro de esas bacterias está estrés, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella. Pero también puede haber micoplasma, Chlamydia pneumófile. También glucocorticoides, ya sea inhalados. Aquí sí sirven los sistémicos, pero solo en la etapa aguda. Nunca lo usen para la fase estable o la fase de mantenimiento, por favor. El oxígeno, si el paciente está desaturado, es importante corregir esa hipoxemia. Y la ventilación mecánica, primero, si es una ventilación mecánica no invasiva,
sobre todo en casos en los que los pacientes tienen insuficiencia respiratoria con una PaCO2 mayor de 45. Esta intervención puede reducir de forma importante el riesgo de mortalidad. Si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria más severa, más grave, va a requerir ventilación mecánica invasiva. Sin embargo, meter a un paciente ya con una EPOC grave y severa de ventilación mecánica realmente es de alguna forma pues condenarlo a quedarse enganchado a la ventilación. La verdad que es algo que hay que sopesar muy bien, pero podría servir como una terapéutica de enlace entre el tratamiento de la exacerbación aguda y alguna intervención definitiva que se pueda establecer, como trasplante pulmonar, por ejemplo. Muchos pacientes que tienen exacerbaciones agudas van a tener reingresos. Más o menos un 20% de los pacientes vuelve a ser hospitalizado en los 30 días posteriores al egreso y casi la mitad de los pacientes durante el año siguiente. Y los pacientes con cada año que pasa van a ir incrementando el riesgo de mortalidad en un 20% después de una exacerbación. Últimos dos datos que quiero comentarles o mensajes importantes. ¿Cuándo yo debo de referir a un paciente con EPOC? Un paciente con EPOC no complicado que está estable, ustedes lo pueden asesorar, lo pueden orientar cómo cuidarse, cómo alimentarse, qué tipo de ejercicio hacer, qué no hacer, para mejorar su calidad de vida en general. O sea, ustedes le pueden dar seguimiento. Pero cuando un paciente empieza con EPOC a una edad más temprana de 40 años de edad, si está teniendo exacerbaciones frecuentes o si tiene una evolución muy rápidamente progresiva, si tiene síntomas que no van relacionados a la gravedad del flujo aéreo o si necesita tratamiento de oxigenoterapia a largo plazo, estos pacientes deberían de ser referidos al neumólogo para evaluación y tratamiento crónico. ¿Y cuándo ingresar o hospitalizar a un paciente? Si los síntomas se exacerban, si son muy severos, pues obviamente lo tengo que evaluar para ver si necesita hospitalización, si tiene hipoxemia, si tiene hipercapnia, si tiene alteración del estado mental, si hay edema periférico, si el paciente tiene alguna situación que complique su cuidado a nivel domiciliar o si tiene alguna comorbilidad psiquiátrica, por ejemplo, que limite la capacidad que tenga de cuidarse solo, si su condición nutricional no es adecuada, si está muy malnutrido, o si tiene alguna otra situación que lo ponga en más riesgo, por ejemplo una diabetes muy descompensada o una falla cardíaca también congestiva descompensada. Todas esas situaciones deben hacerme considerar que el paciente debe ingresar al hospital. Con esto termino y les agradezco por la atención. Vamos a dejar a continuación algunos minutos para sus preguntas.